¿Quiénes sí asistieron? Asistió México. Y a mí me sacó de quicio y también me desconcertó que México fuera con la canciller mexicana, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho de manera reiterada en las mañaneras que México no participaría en estos esfuerzos de paz si no iban las dos partes. Si no iban las dos partes. Esto me parecía o una contradicción o una mentira. Sobre todo cuando Alicia Bárcena, en su papel de canciller, dijo: estoy viajando a Suiza para reunirme con otras 99 delegaciones. Y dije, mira, entonces, o es una contradicción enorme, o nos dijeron mentiras. Y es que no tiene sentido, porque nada más iban a legitimar que Zelensky sigue acusando a Rusia de que secuestra niños, de que quiere recuperar el control de la central nuclear de Zaporozhye, de que quiere que Rusia devuelva Crimea y las 4 provincias, es decir, pero además pide más dinero, porque Zelensky es un pediche de dinero, pide más dinero, pide más artillería, pide más armas, pide que los ucranianos que están en el exterior regresen, porque el sistema de reclutamiento pues está bastante cansado, bastante atrofiado, y los que están dentro de Ucrania difícilmente quieren asistir a pelear. ¿Cuál sería exactamente el papel que jugarían los mandatarios y los cancilleres de las 100 delegaciones que estarían en Lucerna, Suiza? Pues el de dar dinero, el de firmar una especie de comunicado, compromiso, que en el cual pues dirían, pues sí, vamos a participar, sí, vamos a colaborar con Zelensky. Zelensky que ya se le acabó el mandato, Zelensky que ya no se quiso reelegir por la vía de las urnas, diciendo que había pues una guerra y que la ley marcial prohibía elecciones. Un Zelensky que a donde va pide dinero. Si te felicita y luego pide dinero. Es decir, una especie, efectivamente, como dice Rosa Ramírez, una especie de barril sin fondo. Y no va a llenarse ese barril ni de dinero ni de artillería. No habrá armas que le sean suficientes, ni soldados que sean suficientes, ni dinero que sea suficiente para llevar realmente la paz. Y entonces, ¿cuál es el chiste de asistir a Lucerna, Suiza? ¿Para qué? Bueno, pues déjenme les digo que los países del sur global, que ahora se identifican más con los BRICS, vamos a decir, Brasil sí asistió con su delegación. Bueno, en realidad mandó nada más a unos observadores ahí. Brasil, la India, Sudáfrica, Indonesia, Tailandia, México, le dijeron que no firmaron ese comunicado que tenía 10 peticiones. Ya mencioné algunas, pero entre esas 10 peticiones, a final de cuentas, ¿qué creen ustedes que pasó? Nada más se aprobaron 3, y se aprobaron 3 que realmente dicen queremos la paz, pero si no tienes a la contraparte de la que también depende que haya paz, ¿cómo quieres lograr la paz? ¿Qué tenía que hacer México en Lucerna, Suiza? Si al final México votó en contra, bueno, en realidad no se subió al barco de Zelensky. Es decir, Suiza hábilmente citó a Alicia Bárcena. Alicia Bárcena le dijo, el presidente nos tiene prohibido ir a esa cumbre si no va a estar Rusia. Suiza le dijo, de todas maneras, ven, escucha, y ya una vez que escuches los argumentos de Zelensky, decides si participas o no participas. Bueno, Alicia Bárcena fue, dijo, no prometo nada, pero sí voy a ir porque Suiza, tú eres un buen amigo de México. Voy por ti y por la paz, pero no voy por Zelensky. Y asistió efectivamente. Una vez que está en Suiza, el acuerdo con los suizos era ir, escuchar a Zelensky, pero no ir más allá. Fue, participó,
Y después nos escribe esto la canciller mexicana. Hace 5 horas, la canciller de México, Alicia Bárcena, escribe: estoy en la cumbre de paz. Dialogamos entre las partes para fijar un entendimiento común en seguridad nuclear. México honró su tradición de pronunciarse a favor de salvaguardar los usos pacíficos de la energía nuclear y la no proliferación de armas. Eso en función de lo que Zelensky estaba demandando. Después escribe: es tiempo de abogar por la paz y no por la guerra. Esta es la postura oficial de México. Es hora de abogar por la paz y no por la guerra. Por eso, en Suiza, el gobierno de México reitera que todas las partes de los conflictos deben estar presentes. Y dije yo, voilà. Todas las partes deben estar presentes para lograrla. Y esto es justamente coherente con lo que el presidente López Obrador había dicho en la mañanera, que todas las partes del conflicto estén ahí para que pueda pensarse en una paz real y duradera. Entonces, Alicia Bárcena, y aquí es donde López Obrador me cayó la boca, el presidente López Obrador manda a Alicia Bárcena, la canciller, a Suiza para fortalecer la postura con la que López Obrador ha comulgado históricamente, el que estén ahí las dos partes, el México que reitera la paz, la no proliferación de armas nucleares, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados. O sea, don Peje es un chingón. En resumen, San Peje es un chingón que está un paso adelante incluso de nosotros los analistas, que cuando parece que se contradice, en realidad es porque está un paso adelante. Dice Alicia Bárcena en Lucerna: México está con el derecho internacional y en contra de invasiones y agresiones violentas, incluyendo instalaciones diplomáticas. Y ahí viene el asunto. El acuerdo de Alicia Bárcena con el gobierno de Suiza, porque no le hizo caso a Zelensky, pero a Suiza sí. Pero en realidad aprovechó la canciller mexicana Alicia Bárcena para viajar a Lucerna, Suiza, estar en buenos términos con el gobierno de Suiza, porque, ¿qué creen? Porque ya se firmó el acuerdo bilateral, y ahí es donde la puerca torció el rabo, para que Suiza se encargue de custodiar los intereses de México en Ecuador. Recordemos que el 5 de abril Ecuador metió la pata. Daniel Noboa, en su soberbia, transgredió una misión diplomática, y eso tendrá consecuencias para el derecho internacional, más allá de lo que pues mucha gente ignorante dimensiona, porque la no violación de las misiones diplomáticas es de esas líneas rojas que casi nadie traspasa. Difícilmente se traspasaron en la Segunda Guerra Mundial, difícilmente se traspasaron en la Guerra Fría. Vaya, ni siquiera los dictadores lo habían hecho, pero lo hizo el pirurris Daniel Noboa. Y entonces México se movió, México hizo lo propio. En lugar de hacerle una guerra al Ecuador o derrocar a Noboa o sancionar al Ecuador, pues México básicamente lo que hace es ir a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, lo que fue hacer Alicia Bárcena, estar en buenos términos con el gobierno de Suiza para hacer ese switch, ese cambalache, a cambio de que México fuera y escuchara por lo menos la postura de Zelensky, protegido de Europa. Y Suiza, recordemos que recientemente ha perdido su estatus de neutralidad. Ojo, Alicia Bárcena fue a amarrar el compromiso que adquirió el gobierno de Suiza con el gobierno mexicano. ¿Y qué creen? Alicia Bárcena escribe: estoy con mi homólogo suizo, Ignacio Cassis. Firmé con él, por parte del gobierno mexicano, este acuerdo bilateral entre México y Suiza para salvaguardar los intereses de México en el Ecuador. Suiza protegerá, representará y ejercerá nuestras funciones diplomáticas
y consulares en dicho país tras el rompimiento de relaciones diplomáticas con el Ecuador. Así que para los mexicanos que se encuentran en el Ecuador, es avisarles justamente, compartirles, informarles que a partir de este momento el gobierno de Suiza es el que se encargará de custodiar las instalaciones de la Embajada Mexicana en Quito, allá en Ecuador, pero también, repito, así como México le permite al gobierno de Perú cuidar los intereses del Ecuador en México, Ecuador respetará que el gobierno de Suiza, así como lo escuchan, el gobierno de Suiza se puso del lado de México y a partir de este momento el acuerdo bilateral con Suiza hará que este gobierno proteja, represente y ejerza las funciones diplomáticas y consulares de México en el Ecuador. Así que si ustedes se fijan, realmente por acá está la canciller mexicana Alicia Bárcena con el representante, el ministro, el canciller de Relaciones Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis, firman de manera formal, de manera oficial, este acuerdo para que el gobierno suizo cuide, vele, represente los intereses mexicanos allá en Quito. De tal suerte, pues, que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, queda atado de manos, porque si en este momento Daniel Noboa se atreve a volver a faltar el respeto al recinto mexicano o a los intereses mexicanos, ya no solamente se las va a tener que ver con México, sino también con Suiza, y Suiza en el concierto de naciones, y Suiza en el tema de los dineros. Suiza es un peso pesado de las relaciones internacionales. Así como pueden ustedes observar, como pueden ver, pues prácticamente el gobierno mexicano, en este caso el presidente de México, López Obrador, pues hizo una jugada de tres bandas. Reposiciona su mensaje a nivel mundial en el tema de Rusia y Ucrania, reitera la postura de los principios de política exterior de México, el de la no intervención, el de la solución pacífica de controversias, el de la igualdad jurídica de los estados, el de no al uso de la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y además el tema de que si se quiere solucionar algo que ya se rompió directamente, tengan que estar las dos partes para que se materialice. Así que a mí me parece un paso excelente, porque justamente México ha destacado en el mundo por fortalecer el cuerpo de mecanismos jurídicos internacionales, gracias justamente a sus posturas, y gracias a eso también muchos abogados mexicanos, al menos 6 personajes importantes, han formado parte de la Corte, han sido ministros de la Corte Internacional de Justicia. Me parece que Alicia Bárcena va a regresar a México muy tranquila, va a regresar a México con la frente en alto, porque se trae ya no solamente un acuerdo de palabra, sino un acuerdo por escrito del gobierno suizo para que los mexicanos en Ecuador pues tengan protección diplomática y consular, pero al mismo tiempo que el gobierno de Ecuador sienta la presión internacional que cada vez más los principales países en el mundo, que no solamente condenaron la acción que llevó a cabo ese 5 de abril en las instalaciones mexicanas, pues ahora también se le amarren, se le aten las manos. Y ahora, déjenme les platico que también Daniel Noboa fue justamente a Lucerna. Allá quizás se encontraron de rebote,